Buenos días, pues bienvenidos al taller virtual de Sistema Braille. Bueno, primero les cuento un poquito sobre mí. Sí, estoy estudiando educación especial. He aprendido el sistema Braille desde los 8 años que perdí la vista. Asistí a una escuela especial en mi ciudad y estuve aprendiendo el sistema Braille desde cero, ¿no? Aprendiendo tanto a leer y escribir. Y bueno, esa fue mi experiencia, me tuve que adaptar a ese nuevo cambio en mi vida, aprendiendo el sistema, también la orientación y movilidad, y bueno, ahí fui adquiriendo esos conocimientos esenciales. Y bueno, luego del aprendizaje, ya sí me fui a un colegio regular y continué mis estudios. Pero bueno, fue de bastante utilidad haber aprendido el sistema porque fue como pude concluir mis estudios regulares. Bueno, nada, en este segmento entonces vamos a estarles mostrando un poquito acerca del origen del sistema Braille, quién lo creó, algunos métodos importantes que hay que tomar en cuenta al aprender y enseñar Braille. Vamos a ver también algunas herramientas muy útiles que se necesitan o se implementan para poder impartir la enseñanza Braille como también aprenderlo. Vamos también a ver algunas implementaciones en la tecnología eh, que van o que se relacionan con el sistema Braille para aprenderlo y utilizarlo. Y por último, bueno, veremos algunas utilidades o beneficios de conocer y utilizar este sistema. Bueno, para comenzar, primero los dejamos con una pequeña reseña sobre la historia del sistema Braille. Louis Braille, inventor del braille, un sistema de lectura y escritura utilizado por personas ciegas, sordociegas o de baja visión que lo requieran. Fecha de nacimiento, 4 de enero de 1809. Nacionalidad, francesa. Ocupación, músico y pedagogo del Instituto de Jóvenes Ciegos de París e inventor del sistema Braille y de la notación musical para la comunidad ciega en todo el mundo. Conocido por diseñar el sistema de lectura y escritura que lleva su mismo nombre. Cargos ocupados, catedrático. Simon René, el padre de Louis, le enseñó a leer mediante tachas de tapicero con las que formaba las letras sobre una madera o sobre un trozo de cuero. Louis recorría esas marcas con sus dedos hasta aprender letras y palabras enteras. En 1818, los Braille enviaron a su hijo a la escuela de la villa, con la misma naturalidad que lo hicieron con sus otros 3 hijos. A pesar de que inicialmente su aprendizaje fuera mediante transmisión oral, el maestro de la escuela Becqueret se sorprendió al observar que Louis pudiera poseer una actitud tan predispuesta hacia el aprendizaje. En sus primeros años de estudiante logró una beca para ingresar en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París, que le permitió emprender sus estudios puesto que su familia no tenía recursos para hacerse cargo de los gastos. A partir de entonces empezaría un largo camino tanto de alumno como de profesor en aquel instituto. La diversidad funcional sensorial de Louis Braille. En el año 1812, Louis contaba con tan solo 3 años de edad, y mientras jugaba en el taller de su padre tratando de imitarlo, cogió un tranchete que su padre utilizaba para su trabajo y trató de cortar una correa, con tal mala suerte que un pequeño accidente del cual no se tiene conocimiento exacto le hirió el ojo derecho. La inflamación acabó por dañar también el ojo izquierdo, provocando una ceguera irreversible debido a una oftalmía simpática. Si dicha inflamación no es tratada a tiempo, la reacción autoinmune que se provoca en el ojo dañado acaba afectando al contralateral, pudiendo causar una ceguera irreversible en ambos ojos. Teniendo presente el contexto y también la situación económica, era prácticamente imposible que no acabara afectando a ambos ojos.
Es así que Louis adquiere la ceguera a los 5 años de edad. Braille empezó a destacar primero como alumno y después como maestro, ideando asimismo su sistema de lectura y escritura conocido actualmente como Sistema Braille. Inicialmente, los estudiantes del instituto aprendían a leer y a escribir mediante el sistema de Valentin Haughey, que consistía en predisponer las letras en relieve, a pesar de que a la práctica fueran poco agradecidas para el tacto. A Louis, sin embargo, este sistema le permitió leer muchos de los libros impresos que estaban en la biblioteca del instituto. También aprendió a escribir a lápiz con la intención de poderse comunicar con los videntes. Para ello empleaba moldes que contenían las letras vacías por cuyos bordes había que deslizar el lápiz. Aprendió de ese mismo modo matemática y geografía. En el caso de la notación musical, durante muchos años se prescindió del relieve para incorporar la enseñanza musical mediante la transmisión oral y su memorización. En 1825, Louis Braille ideó su sistema de puntos en relieve que aportaba a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir y facilitar el acceso a la educación, la cultura y la información. Antes de los 30, Louis había ideado un sistema que se adecuaba perfectamente a las características de la percepción táctil a nivel psicológico, estructural y fisiológico. El signo Braille, compuesto por un máximo de 6 puntos, se adapta perfectamente a la yema del dedo y esto produce que la persona lo pueda aprender en su totalidad, transmitido como una imagen al cerebro. Este sistema consta de 63 caracteres formados de 1 a 6 puntos y que al ser impresos en relieve en papel permiten la lectura mediante el tacto. Asimismo, los caracteres que integran el sistema Braille, que fue publicado en 1829 y 1837, están adaptados a la notación musical, facilitando así su comprensión. Louis Braille murió a la edad de 43 años a causa de una tuberculosis, enfermedad que le había acompañado durante mucho tiempo y que probablemente se iniciara debido a las pésimas condiciones higiénicas existentes en el primer instituto de jóvenes ciegos. El funeral se celebró en la capilla de la institución nacional y su cuerpo fue trasladado a su pueblo natal para ser enterrado en el pequeño cementerio de Coupray, al lado de su padre y su hermana que habían muerto años antes. Su ataúd se depositó allí el 10 de enero de 1852, pero una década más tarde, en 1952, sus restos fueron trasladados al Panteón de París. Solo sus manos permanecieron enterradas en Coupray como un símbolo del sistema de lectura táctil que él inventó. Bueno, para comenzar, primero hay que comprender la base del sistema Braille. Se basa en, o mejor dicho, el sistema Braille es un código de números, de puntos, mejor dicho, con el que podemos realizar varias combinaciones. Acá voy a mostrarles, acá, este es el signo generador. Está formado por dos columnas verticales de 3 puntos cada una. Del lado izquierdo tenemos la columna de 3 puntos y del lado derecho otra columna de 3 puntos. Del lado, los números o los puntos se van a enumerar para poderlos ubicar o organizar dentro de los cajetines o dentro de la escritura y la lectura. Del lado izquierdo, por ejemplo, podemos ordenar los puntos de la siguiente manera. Arriba tenemos el punto número 1, en medio el punto número 2, abajo punto número 3, este corresponde a la columna izquierda. En la columna derecha tenemos arriba el punto número 4, en medio punto número 5 y abajo punto número 6. Esto es lo que conforma el signo generador. Con estos 6 puntos, entonces vamos a realizar hasta un total de 63 combinaciones entre letras, símbolos y números. Entonces, conociendo esto principalmente, tanto el orden de los puntos en el cajetín,
vamos a poder entonces ubicar los números de acuerdo con las letras. Bueno, algunas cosas que hay que tomar en cuenta principalmente, tanto al aprender como al enseñar, es, por ejemplo, si la persona tiene un código previamente aprendido acerca de la lectura y escritura. Por ejemplo, hay personas que pierden la vista siendo adulta y ya tienen un código aprendido de lectura y escritura. Entonces hay que adaptarlos a al nuevo sistema, al nuevo código de lectura que van a aprender. Y bueno, para eso hay que, por ejemplo, hacer ejercicios con ellos bueno, primero hay que decir que es falso lo de que todos eh, por, desarrollamos automáticamente el sentido del tacto. Eso es falso, eso es algo que se adquiere con el tiempo, con la práctica, y bueno, haciendo una serie de terapias o ejercicios para estimular el sentido del tacto, por ejemplo, utilizando texturas diferentes para que la persona pueda ir adaptando el sentido del tacto y poder percibir mucho mejor los puntos a la hora de leer, por ejemplo. Se pueden hacer algunos juegos donde se adapten a los juegos, por ejemplo, fichas de juegos de mesa, se les agregue las etiquetas en braille para que la persona pueda ir conociendo los números, por ejemplo, las letras, y de esta manera pueda ir familiarizándose con el sistema. También se pueden etiquetar algunos productos o artículos que la persona utilice diariamente. Se pueden hacer prácticas de dictado de palabras para que la persona vaya eh, adquiriendo la agilidad al momento de escribir. Ya más adelante vamos a ver cómo se escribe con el sistema braille. Y bueno, así la persona entonces va a ir adaptándose al nuevo sistema de lectura y escritura. Estas cosas son importantes para que la persona vaya conociendo y adaptando su sentido del tacto también. Con diferentes cosas, por ejemplo, con diferentes formas, tamaños, para que la persona entonces vaya orientándose y ubicándose. Bueno, entre algunas herramientas importantes que se utilizan son esta que voy a mostrar acá. Esta es una regleta o pizarra. Con esto entonces nosotros vamos a escribir. Esto adentro se coloca el papel, tiene como una especie de algo que lo que fija el papel. Entonces colocamos dentro del papel, en la parte superior hay como una rejilla donde encontramos los cajetines o celdas, que es donde vamos a colocar los puntos dentro de los cajetines con el punzón. Entonces dentro de los cajetines se van colocando las letras de acuerdo a la posición que ya había mencionado. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, que al escribir se escribe de derecha a izquierda para que cuando saquemos la página y la volteemos podamos leerlo de forma correcta, o sea, de izquierda a derecha. Eso hay que tomarlo en cuenta al momento de escribir. O sea que hay que colocar los puntos al contrario de como los observamos o los percibimos al momento de leer. Entonces decimos que del lado izquierdo, al momento de leer, del lado izquierdo, la esquina izquierda, el punto 1 vendría siendo la letra A, el punto 1 y 2, la letra B, y así se van agregando los puntos dentro del cajetín. Ok, entonces, por ejemplo, aquí en el lateral de la pizarra tenemos algunas guías al momento de escribir para más o menos ubicarnos en qué línea vamos. Tenemos, por ejemplo, acá algunas letras. Esta vendría siendo la B. Muestra acá, muestra dos puntos, uno arriba y uno abajo. Vendría siendo la letra B. Hay también como un espacio acá, un breve espacio que también nos sirve de guía al momento de escribir para ubicarnos en qué línea vamos. Y bueno, hay otra serie de letras acá al lado que nos indica entonces algunas letras y algunas guías al momento de escribir.
Ok, entonces decía que hay que tener en cuenta eso, que al momento de escribir, entonces tenemos que invertir la posición de los números. Del lado izquierdo, en la posición original, tenemos del lado izquierdo los puntos 1, 2 y 3 en la columna izquierda, y en la columna derecha puntos 4, 5 y 6. Pero al escribir tendríamos que invertir esa posición, o sea que el punto 1, 2 y 3 ya lo tendríamos que colocar del lado derecho en lugar del lado izquierdo, para que entonces cuando volteemos la página, como decía, podamos leerlo de forma correcta. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas principales, las más básicas que todos usamos al escribir. Tenemos también la máquina Perkins, que viene siendo muy parecido a lo que muchos conocen como la máquina de escribir en casa de las personas que ven. Es muy parecida, tiene del lado derecho 3 teclas, en el centro una tecla espaciadora y del lado izquierdo otras 3 teclas para entonces escribir los 6 puntos del signo generador. Y de esta manera entonces ir escribiendo las letras. Entonces con los 3 dedos de la mano derecha pulsamos las 3 teclas del lado derecho y con los 3 dedos de la mano izquierda las teclas que están del lado izquierdo. Esa es otra de las herramientas que se utilizan para escribir. Es mucho más práctica porque no hay que tener en cuenta lo que antes mencioné de poner en contrario la posición de los puntos. En la máquina de escribir se escribe igual que como se lee, así igualmente. También tenemos, bueno, en cuanto a las herramientas tecnológicas adaptadas y que se integran con el sistema Braille, tenemos la línea Braille, que en pantalla van a estar viendo la imagen de lo que es la línea Braille. Entonces, esto es es parecido a una pizarra que se conecta al computador o a un teléfono móvil y todo lo que aparece en pantalla se va reflejando en esta pizarrita, en esta pizarra. Entonces, todo lo que se va mostrando en pantalla se va reflejando en braille en esta pizarra o línea braille. Es una de las herramientas que también muchos utilizan y que, bueno, se integra junto con las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos. Obviamente se necesita de un lector de pantalla que va anunciando todo lo que aparece en pantalla y bueno, lo refleja en braille, en la línea braille. Ok, entonces bueno, son algunas de las herramientas con las que contamos. Ok, a ver qué pasa. Bueno, ¿cuál es la forma correcta de leer el braille? El braille se lee con ambas manos. Con la mano derecha vamos a ir recorriendo la línea hasta llegar al final de esta y con la mano izquierda ubicamos la próxima línea de abajo y de esta manera entonces nos vamos a ir ubicando y vamos a tener mejor destreza al momento de leer. Bueno, se recomienda que todo el cuerpo esté relajado, que los pies estén colocados en el suelo o en un soporte estable, que la silla donde estemos esté anivelada con la mesa para mayor comodidad, las manos relajadas y apoyadas en la mesa o en un libro, y de esta manera entonces podamos desplazar libremente y más cómodamente los dedos al momento de ir leyendo. Bueno, como dato curioso les puedo mencionar que una persona experimentada en la lectura braille puede leer entre 104 a 200 palabras por minuto. Todo depende de la práctica que tenga la persona, de la agilidad que tenga al leer y bueno, del uso que le dé obviamente. Mientras más lo use, mayor práctica va a tener al momento de leer y de escribir. Aunque se pueden utilizar todos los letras que le doy, va leyendo carácter por carácter, tocando los caracteres de la línea hasta el final de esta. Entonces, para la lectura utilizamos ambas manos, ¿no?
con la mano derecha, entonces ubicamos las letras en la línea y al finalizar con la mano izquierda, con el dedo índice de la mano izquierda, vamos a ir ubicando la siguiente línea de abajo para así continuar con la lectura. Esto hace que sea más ágil al momento de leer. Ok, bueno, y decía que hay que tener una buena postura y bueno, descargarnos sobre el libro que tengamos para hacerlo más ágil. Ok, bueno, en cuanto a las matemáticas, también utilizamos el sistema Braille. Ahí, por ejemplo, se presentan casos en que los profesores no saben Braille y entonces se hace un poco difícil el momento de evaluar los ejercicios que vamos haciendo. Pero contamos con una herramienta muy importante, muy útil. En pantalla van a estar viendo lo que es la caja aritmética. Ahí en pantalla van a ver que es algo parecido a la pizarra que ya les mostré, a la regleta. En un lado se encuentran los cajetines. En pantalla están viendo lo que es la caja. En pantalla están viendo lo que es la caja aritmética, que vendría a ser algo parecido a lo que ya les mostré. Es algo parecido a la regleta, una pizarra. De un lado se encuentran los cajetines y del otro las fichas con los números que vamos a ir colocando en esos cajetines. Las fichas tienen dos caras. En una cara se encuentran los números que en tinta, por decirlo así, y del otro lado se encuentran los números en braille. Entonces, esto permite que la persona ubique los números en braille, los vaya colocando en esos cajetines y en el momento que el profesor de matemática vaya a evaluar los ejercicios, entonces lo que tiene que hacer es voltear la ficha y se podrá evaluar, podrá visualizar qué números ha puesto la persona y si está correcta la operación matemática. Entonces, de esta manera, lo utilizamos el sistema Braille en cuanto a las matemáticas, una forma accesible tanto para el alumno como para el maestro que no conoce Braille. Ok, bueno, ya un poquito para finalizar un poco el tema, bueno, algunas cosas que se pueden decir sobre los alumnos que están aprendiendo Braille. Es importante que cuenten con el apoyo de sus familiares, de sus amigos, quizás los profesores que se interesen también por aprender el sistema. Eso hace que el alumno se sienta más motivado y obviamente hay una mejor interacción, ¿no?, entre la persona, el estudiante y los profesores. Pero tampoco, pues si no conocen el braille, los profesores igual pueden valerse de estas herramientas que hemos mostrado para entonces poder darle al estudiante la mejor guía posible. Bueno, hay algunas cositas para lo que nos pueden servir o para lo que es beneficioso aprender el braille. Es útil, por ejemplo, para guiarnos en la vida diaria. Por ejemplo, hay señalizaciones en braille en sitios públicos, en cuanto al transporte público, ascensores, entre otros lugares, donde la persona puede guiarse por estas señalizaciones en braille. Y bueno, ahí también actualmente se pueden encontrar productos en las farmacias también etiquetados en braille. Y nosotros mismos en casa podemos encargarnos de hacer esas etiquetas, por ejemplo, a las prendas de ropa, para así no poder guiarnos, ¿no?, y saber qué prenda estamos eligiendo. Algunos artículos que utilizamos diariamente también se pueden etiquetar para poder guiarnos. Entonces, de esta manera, vemos el beneficio de poder conocer y utilizar el sistema Braille en todo lo que hacemos diariamente. Bueno, entonces se recomienda esto, pues a los que deseen aprenderlo y tengan el interés de hacerlo, es muy importante que lo hagan y sobre todo que lo den a conocer también a otras personas, profesores y bueno, todos los que se interesen en aprender. Clarísimo, Jessy. Bueno, te agradezco, me encantó y tenía una preguntita. Súper clara fuiste. No sé si te quedó algo más para explicar. Yo quería hacerte una preguntita, una duda mía personal. Bueno, yo tengo baja visión.
Sí, quería decir que Contame, Jessy, perdón sí, por interrumpir. no, tranquilo. Quería decir que no sé si tenían alguna pregunta, algo que no. Estuvo todo, por mi parte, la duda que me surge es una duda personal, no con respecto a la información que vos nos acabas de dar, a mí me quedó súper claro. La pregunta que te quería hacer es con respecto a los billetes, a la plata y a ese supuesto botón o no sé cómo llamarle, esa sensibilidad que dicen tener los billetes o esa señal táctil, ¿no? Que yo la verdad no la percibo. En tu opinión, ¿qué te parece a vos que si está bien hecho en los billetes, si es algo que verdaderamente funciona, si es algo que está simplemente como para decir, bueno, para que los estados digan, bueno, cumplimos con la normativa que se nos exige, por esta cuestión moral, digamos, pero en realidad no hay, ¿cómo te podría decir? No hay una mirada seria en esto y quizá, no sé, yo por lo menos mis manos no los notan el tacto. En los billetes de acá de Argentina, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué me puedes contar sobre eso y contarles a todos lo que estamos escuchando? Sí, bueno, en algunos lugares, en algunos billetes se puede percibir, pero no en todo. Eso depende también de la sensibilidad de la persona. No todos tienen una sensibilidad muy buena para detectar esos números en relieve. Por ejemplo, en Venezuela, los billetes actualmente que se están utilizando, sí se percibe, se logra percibir los números, porque están sobresalidos, están en relieve. Pero bueno, en otros lugares me han comentado que no se logra percibir mucho. Entonces sí sería bueno si se lograra, no sé, implementar algo que pudiera ser un poco más efectivo, quizás haciendo los billetes de diferentes tamaños, como sé que por ejemplo se hace en España, donde los billetes son de diferentes tamaños y te sirve de guía para saber cuál es uno y cuál es otro. Lo comparas y lo logras distinguir, pero sí sería bueno. O por ejemplo, en el caso de las monedas es fácil distinguirlo porque a los lados se puede percibir texturas diferentes, por ejemplo, una parte lisa, otra parte un poco más, este, Con relieves. de otra. Era lo mismo con los billetes, sería muy útil eso, relieves. Sí. Tal cual, espectacular. Claro, hablando con amigos, viste, también con disminución visual o ciegos, a veces llegamos a la conclusión, así en charlas, de que por ahí hasta un agujerito en el billete, eso es algo que no se borraría, quedaría para siempre y nada, sería, o sea, algo mucho más práctico por ahí. Pero bueno, ya sabemos que, viste, nada, se toman medidas sin preguntarle a los que saben, que en este caso seríamos nosotros, ¿no? Los que estaríamos necesitando de esto, de estas Cierto. cuestiones. Y tengo para hacerte la última preguntita, después la dejo a Klaus si tiene alguna duda, alguna preguntita. Te quería preguntar con respecto a la tecnología y a las cosas nuevas que se vienen, ¿cómo decís que queda, si queda anticuado o pasado de moda, o si se va a dejar de utilizar el tema del braille, con todo este tema de, bueno, las aplicaciones que te leen todo y demás? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? O yo creo que no, creo que se pueden utilizar las dos como complementos, o sea, una complementa a la otra. Hay, por ejemplo, cosas que podemos hacer en braille que serían o son mucho más prácticas que si dependiéramos, por ejemplo, de una aplicación en el teléfono, por ejemplo. Es como que más práctico tenerlo en braille, como decía anteriormente, ¿no? Etiquetar algunos productos que usamos siempre, o en el caso de las medicinas que tenemos etiquetadas en braille, es mucho más útil tenerlo de esa manera, es mucho más accesible. Y no tenemos que estar dependiendo ni de una aplicación que nos lea,
ni de una persona que tampoco nos dé información. Entonces, yo creo que las dos cosas se pueden utilizar, las dos cosas son útiles y hay muchas personas que siguen prefiriendo el sistema Braille. De hecho, por ejemplo, ahí en el teléfono tenemos aplicaciones de teclados Braille que en lugar de usar el teclado normal, como se conoce el QWERTY que todo el mundo usa, se usa un teclado en pantalla pero con los puntos Braille. Y para esto se requiere el previo conocimiento del sistema, si no, no podríamos utilizar ese teclado en el teléfono. Entonces, se pueden utilizar las dos cosas, como digo, es un complemento y es de beneficio utilizar las dos cosas. Un espectáculo, súper claro, Jessy. Clau, ¿alguna pregunta para hacerle? Sí, ¿sabes, Yesenia? Yo tenía una pregunta que es más bien práctica, digamos, ¿no? Vos comentabas de que se puede utilizar el braille de pronto en elementos que son de la vida cotidiana para facilitar el día a día, y yo me preguntaba, por ejemplo, ¿en qué materiales se puede hacer el braille? ¿Solo en papel? Porque de pronto quizá hay cosas como que tenés que lavar, como la ropa o cosas de cocina, y mi pregunta es si hay otra forma, si se puede hacer en otra superficie el tema de braille para la mayor durabilidad, ¿no? Y con qué aparato se hace, o si se puede hacer, no sé, si me comentas un poquito de eso. Sí, bueno, olvidé también comentar que actualmente hay impresoras Braille que utilizan materiales mucho más resistentes como, por decirlo así, plástico, un material parecido que es mucho más resistente, o sea que no se va a borrar tan fácilmente. Como tú lo dices, es más, por ejemplo, para esas cosas, por ejemplo, prendas de ropa que tú necesitas que perdure los puntos Braille. Entonces sí es posible, hay impresoras Braille y bueno, se pueden utilizar diferentes materiales, claro. Eso va a depender también de las herramientas con las que contemos para hacer esas etiquetas. Claro, Pero y en sí. cuanto a la accesibilidad, imagino que, por ejemplo, la regleta y lo que comentabas es un poco más accesible en cuanto a costos. No sé, la máquina Perkins que también comentabas, si puede llegar a ser accesible para la gente o si de pronto es muy difícil poder tener una. Eh, Bueno, sí se pueden conseguir, o sea, obviamente son mucho más accesibles las regletas, ¿no? Las pizarras, como tú lo dices, pero sí se pueden llegar a conseguir estas máquinas, solo que hay ciertas limitantes, como por ejemplo el tamaño. Estas máquinas son más grandes y entonces haría un poquito más difícil trasladarlas de un lugar a otro. Ubica un espacio mayor, por ejemplo, en una mesa, que a diferencia de una pizarra, una regleta, que son más pequeñas, más fáciles de transportar y todas estas cosas. Pero sí hay posibilidades de que quien quiera pueda adquirir una y utilizarla. Es posible. Buenísimo. Bueno, y tal vez una preguntita más en cuanto a dónde se puede llegar a encontrar, digamos, hay bibliotecas en braille, existen lugares donde pueda uno ir a leer en braille, digamos, o eso, bueno, no sé allá, por ejemplo, bueno, ahora estás en Perú, decías, ¿no? Pero sos de Sí. Venezuela. De pronto, si hay lugares donde se puede ir a leer en braille, o es muy, muy escaso. Bueno, no es tan común, pero sí existen. Por ejemplo, en las escuelas especiales siempre hay un área destinado a eso, a la lectura, y entonces sí se hacen disponibles muchos textos impresos en braille, y bueno, cada persona puede ir allá y utilizarlo. También hay proyectos gubernamentales donde también entonces se hacen accesibles textos en braille para que las personas de la comunidad puedan ir a una biblioteca pública, por ejemplo, y acceder a esos textos. Entonces sí hay posibilidad de encontrarlo. Son pocos, pero sí se encuentran. Perfecto, Yesenia. Bueno, clarísimo. Ese por mi parte. Te agradecemos, Yesenia. Estuviste súper claro. La verdad que está buenísimo que alientes a las personas. Diste una información clave con respecto a que el chico, la chica que está empezando a necesitar a leer braille, que es fundamental, que la familia, que el entorno también se empape un poquito de esta información y que es alentador. Y que si bien no todos tenemos la misma personalidad, hay quienes no van a necesitar que su entorno
se adapte y se empape un poco de esta información, pero saber que también hay personas que sí, que se van a sentir mejor y que nada, que todo reto en la vida lo que hace es sacar la mejor versión de nosotros. Esto lo digo no solamente para las personas que estén necesitando, empezando a leer en braille, sino a sus familiares y demás. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo baja visión, empecé a jugar fútbol para ciego, taparme los ojos y empezar a jugar al fútbol para mí fue descubrir algo hermoso. Digo esto porque es mi experiencia, pero bueno, con el braille estoy seguro que debe ser lo mismo. Sí, parecido. Así que bueno, te agradecemos, Ceci. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Bueno, me queda decir que entonces quedan canales de contacto, ¿no? Tenemos un chat de Telegram, Cumbre Latinoamericana Transformarte, se escribe transform del medio arte, y también va a estar transmitiéndose todo en vivo por el canal de YouTube, donde después se va a poder haber acceso para que se vuelvan a ver y a escuchar todas las grabaciones y todos los talleres. Así que bueno, muchas gracias, Yesenia, por compartirnos esta información, y esperemos que llegue a toda la gente que realmente le esté necesitando.